nosotros los hijos de Dios, más que el sentimiento, ¿no? A veces pensamos que es solo un sentimiento, pero en realidad es una elección, ¿no? Es una decisión el amar a los demás, el amar a alguien. Y pensaba en esto y pensaba en el amor de Dios, ¿no? Cómo Dios nos amó aún cuando nosotros estábamos apartados, alejados de Él, ¿no? Cuando éramos enemigos de Dios, cuando no queríamos saber nada con Dios, cuando le dimos la espalda, cuando no nos importaba. Él nos amó, dice, ¿no? Él nos amó aún cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿no? Y esa clase de amor es un amor distinto al que conocimos hasta conocer a Dios, ¿no? Hasta antes de conocer a Dios es un amor distinto, ¿no? Porque normalmente el amor que nosotros conocíamos era condicional, ¿no? Yo te amo si tú haces cosas que cumples mis expectativas, ¿no? Pero si en algún momento ya no cumples mis expectativas y empiezas a hacer cosas que ya no son como las que yo esperaba, entonces ya el amor desaparece, ¿no? Entonces eso es inestable, ¿no? Ese tipo de amor es inestable. Pero no es así el amor de Dios, ¿no? ¿Cuántos le hemos fallado a Dios? ¿Cuántos le hemos fallado a Dios tantas veces? Ok, Dios no ha dejado de amarte por eso. Dios no te ama menos porque fallaste. Amén. Tienes que saber, entender y creer eso, ¿no? Dios no te ama menos porque fallaste. Y no te ama más porque haces bien las cosas, ¿no? Dios te ama porque Él es amor, ¿no? Esa es su esencia. Así que pensaba en el amor de Dios hacia nosotros y venían a mi mente muchas circunstancias, ¿no? Muchas cosas muchas conductas, ¿no? Muchas conductas, muchas actitudes que tenemos nosotros, entre nosotros o hacia los demás, ¿no? Con respecto a ese amor, ¿no? A veces alguien nos hace algo y nosotros volamos y ya no queremos saber nada y nos molestamos y le tenemos, como se dice, ¿no? Le ponemos la cruz a alguien que nos ha ofendido o que ha hablado mal de nosotros o que por alguna razón, no sé, chocó conmigo y empieza a caerme mal y ya no quiero saber nada. Y le ponemos la cruz, ¿no? Como se dice popularmente, ¿no? Le ponemos la cruz. Pero en realidad a la cruz deberíamos ir nosotros, ¿no? A la cruz deberíamos ir nosotros y hacer morir ahí la vieja naturaleza, ¿no? Mantenerla así clavada, ¿no? Mantenerla así clavada, inactiva, ¿no? Porque muchas veces, hermanos, actuamos como si no fuéramos nuevas criaturas, ¿no? Como si todavía estuviésemos encerrados viviendo en nuestra naturaleza pasada, ¿no? En nuestra naturaleza pecaminosa, en nuestra naturaleza carnal, en nuestra vieja naturaleza, ¿no? Y la palabra de Dios dice que somos nuevas criaturas, amén, nuevas criaturas. Y meditaba en todo esto, ¿no? Cuando pensaba en qué iba a compartir, meditaba en estas cosas y habían varias cosas que tenía en mente, que había estado estudiando y preparándome para ver qué iba a compartir. Y cuando meditaba en esto fue como que es algo que yo tengo que aprender, ¿no? Que yo tengo que aprender y tengo cosas que rendir, ¿no? Que rendir al Señor y hermanos, la palabra de Dios, la Biblia, es una historia de amor. Amén. Y no es un amor romántico, así, no, es un amor práctico, es una historia de amor de Dios y su creación y la humanidad, ¿no? Entonces, cuán importante es esto, ¿no? Cuán importante es
conocer a ese amor de Dios hacia nosotros y conocer o entender, ¿no? Porque lo conocemos, pero entender lo que Jesús hizo por amor a nosotros, ¿no? Lo que Él estuvo dispuesto a entregar. Y mi pregunta es, ¿no? ¿Qué estás dispuesto a entregar por amor a Dios? Y por amor a tu prójimo, ¿no? Jesús dijo que el primer mandamiento era amar a Dios sobre todo, ¿no? Con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Y el segundo es semejante, dijo, ¿no? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, como les digo, meditaba en esto y creo que el Señor me hablaba, ¿no? Me hablaba a mí tratando de enseñarme, ¿no? De hacerme recordar lo que Él piensa acerca de todo esto, ¿no? De la relación que tenemos, ¿no? Con los demás, de nuestra relación con Dios mismo, ¿no? Y estudiando llegué a Mateo 5, ¿no? Si tienen su Biblia ahí, por favor acompáñenme al libro de Mateo. Gentiles, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre, que está en los cielos, es perfecto, ¿no? Jesús estaba enseñando a la gente acerca de la conducta que deberían tener aquellos que querían ser sus discípulos, ¿no? Él les dijo, oísteis que fue dicho, ¿no? O sea, ustedes han oído esto, ustedes sabían esto, ustedes aprendieron esto, ¿no? Ustedes aprendieron esto de esta forma, ¿no? Pero ahora yo les digo, ¿no? Ahora yo les digo, él decía, ¿no? Ustedes aprendieron esto de esta forma, pero ahora yo les digo algo más profundo, ahora yo les digo algo más grande, ahora yo les voy a decir algo que va a ir quizás en contra de todo lo que ustedes creían hasta hoy. Pero si quieren ser mis discípulos, eso es lo que tienen que hacer. ¿Ok? Ustedes escucharon esto. Ustedes creían de esta forma. Ustedes hacían las cosas de esta forma, pero ahora yo les digo algo. ¿Ok? Jesús les había estado hablando de muchas cosas, les habló, ¿no? En ese sermón acerca de la ira, del adulterio, del divorcio, de las limonas, de la oración, el ayuno, de las riquezas. Habló de tantas cosas, ¿no? Pero esto que dice acerca de amar a los enemigos es algo que rompió con todas los paradigmas quizás de la gente y aún con los nuestros, ¿no? ¿Cómo puedes amar a tu enemigo, ¿no? Y Jesús le dice, ¿no? Oísteis que fue dicho, o sea, ustedes han escuchado, han creído, han vivido hasta ahora creyendo y haciendo las cosas de esta forma. Pero yo les digo, a partir de ahora, a partir de este encuentro conmigo, las cosas van a ser diferentes. ¿Ok? Pero ahora yo les digo. Entonces Jesús estaba marcando un precedente, ¿no? Con su llegada. Él estaba marcando un precedente, él estaba tratando de enseñar que un discípulo de él tiene que ir más allá de lo que la gente regular, normal y corriente va. ¿Ok? Ustedes escucharon esto, pero yo les digo, ¿no? Ustedes escucharon que amen a su prójimo y aborrezcan a sus enemigos, pero ya no. Ya no. ¿Ok? Yo les digo, ahora amen a vuestros enemigos. Eso tiene que haber sido algo fuerte, ¿no? De haber chocado con todas las mentes de la gente ahí, ¿no? Porque, a ver, yo les digo algo. ¿Quién es tu enemigo? ¿Alguien que procura tu bien? A ver, alguien conteste. ¿Quién es tu enemigo? ¿Alguien que quiere tu bien? Si esa persona quiere tu bien, entonces no es tu enemigo, pues, ¿no?
Es tu amigo, es alguien que te quiere, alguien que quiere lo mejor para ti. Pero Jesús dice, ¿no? Amen a sus enemigos. Un enemigo es alguien que no quiere algo bueno para ti, ¿no? Alguien que quizás habla mal de ti, alguien que está procurando hacerte mal, que quiere verte tropezar y caer, que quiere que las cosas te salgan mal. Y Jesús dice, bueno, a ese o esa, ámalo. ¿Qué tal? ¿Qué tal lo que dice Jesús? ¿Qué tal lo que dice Jesús? Ama a ese que quiere hacerte mal, a ese que habla mal de ti, a ese que te mira mal, a ese que te hace la bronca, a ese que si pudiera pisarte la lengua te la pisaría. Bueno, a esa persona yo te digo, ámala, no la aborrezcas, ámala. Si alguien viene y te maldice y te dice muchas cosas malas y quiere tu mal, dice bendícelo. Y si alguien te tiene bronca, te aborrece, dice hazle bien. Y si alguien quiere hacerte mal, te ultraja y te persigue, dice ora por ellos. Esto no es normal, ¿no? Esto no es algo que uno ve en la calle, en algún sitio, ¿no? Esto es algo diferente, no es algo que va más allá, ¿no? De nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de nuestra voluntad. Esto es algo que está por encima de todo eso. Ahora, Dios jamás te va a pedir que hagas algo que Él sabe que no puedes. Dios no te va a pedir que hagas algo que Él sabe que no puedes hacer. Y Jesús dijo, ¿no? Oíste que fue dicho esto, pero yo te digo esto. Ama a tus enemigos, bendice a los que te maldicen, haz bien a los que te aborrecen, ora por los que te ultrajan. ¿Para qué? ¿Qué vas a conseguir? ¿Qué vas a lograr con esto? ¿Cuál es el objetivo? Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Dice que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Dice, porque si amáis a los que aman, ¿qué recompensas tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludas solamente a tus hermanos, ¿qué haces de más? O sea, ¿qué te diferencia del resto de la gente? ¿Qué te diferencia? ¿Por qué eres cristiano? ¿Por qué eres un hijo de Dios? ¿Por qué eres discípulo de Cristo? ¿Porque vas a la iglesia solamente? No. Jesús dijo, en esto conocerán que son mis discípulos. En esto conocerán todos, dice, que son mis discípulos en el amor que tengan unos por otros. No en qué tamaño sea tu Biblia, en cuánto conocimiento tengas, en cuántos amigos tengas, cuántos seguidores tengan. No. ¿En qué sabrán los demás que somos discípulos de Jesús? En el amor que tengamos unos por otros. Amén. En el amor que tengamos unos por otros. Y decía Jesús, ¿no? Y si saludas solamente a tus hermanos, dice, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles, los que no conocen a Dios? Sed pues vosotros perfectos, dice, ¿no? Como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, ¿como quién tenemos que ser? ¿Como quién tenemos que ser? Como nuestro Padre. Tenemos que ser más como Jesús, tenemos que ser como Dios, tenemos que ser
tener el mismo corazón, amar a la gente como Él nos ha amado y como nos ama a nosotros, ¿no? Jesús dijo, oísteis que fue dicho. Y nosotros, hermanos, muchas veces hemos llegado al Señor con muchos pensamientos, con muchas ideas, con formas de hacer las cosas, con formas de hablar, con formas de tratar a los demás, pero la Biblia dice que somos nuevas criaturas. Dice, las cosas viejas pasaron, pertenecen al pasado. Ya no tenemos que traerlas nuevamente a nuestro presente. Las cosas viejas pasaron, dice aquí, todas son hechas nuevas. Sin embargo, a veces nos vemos actuando, tratando a los demás, hablando como hablábamos antes, como habíamos aprendido antes, como nos enseñaron antes. Pero Jesús dice, oísteis que fue dicho, tú fuiste enseñado de esta forma, pero ya no. Okay, ahora tienes que ser diferente, ahora eres una nueva criatura, ahora el Espíritu de Dios vive en ti y en mí. Y somos nuevas criaturas, tenemos una nueva naturaleza. Como hijos de Dios tenemos que considerar esto, hermanos. Ya no podemos seguir actuando y viviendo como vivíamos antes, porque somos nuevas criaturas. Por eso Jesús les dijo, no, si tú haces lo que hacen los demás, ¿qué diferencia hay entre tú y los gentiles? ¿Qué diferencia hay? No podemos, hermanos, traer lo viejo a nuestro presente. No podemos traer lo pasado, nuestra pasada, como decía Pablo, en cuanto a vuestra pasada manera de vivir, dice, ¿no? Porque teníamos una pasada manera de vivir. En cuanto a vuestra pasada manera de vivir, dice, despójate, ¿no? Despojaos del viejo hombre, despójate de la vieja naturaleza, no la traigas, déjala enterrada, no sigas actuando, hablando, tratando a la gente como las tratabas antes, como hablabas antes, como actuabas antes. Somos nuevas criaturas. Vivamos, como decía Pablo, andemos en el Espíritu. Andemos en el Espíritu. Pablo decía, ¿no? Andad en el Espíritu, dice, y no satisfagáis los deseos de la carne, ¿no? Y él da una lista de las obras de la carne, ¿no? De las obras de la carne, ¿no? Y dice adulterio, fornicación, enemistades, pleitos. Nosotros, hermanos, como nuevas criaturas, hemos sido hechos libres, ¿no? Hemos sido hechos libres. El Señor rompió nuestras cadenas de esclavitud al pecado y nuestras cadenas fueron rotas por el poder de Dios, ¿no? Y la Biblia dice que no usemos esa libertad como ocasión para la carne. ¿Y cuáles son las obras de la carne? Ahí está la relación en Gálatas capítulo 5, versículos del 16 al 21, ¿no? Ahí Pablo da toda la lista de las obras de la carne, ¿no? Entonces, si no andamos en el Espíritu, ¿no? Acá dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, si no estamos andando en el Espíritu, ¿en qué estamos andando? Porque no hay término medio, ¿no? Si no andas en el Espíritu, entonces estamos andando en la carne.
Y en esa lista, hermanos, esa lista que menciona Pablo a los Gálatas como obras de la carne, muchas de ellas tienen que ver con nuestro trato con los demás, con nuestras relaciones con los demás, ¿no? Envidias, pleitos, homicidios, dice, ¿no? Enemistades. Y esas cosas, hermanos, no pertenecen a nuestra nueva vida. Esas cosas no son cosas que produce el Espíritu. Eso pertenece a la vieja naturaleza, eso pertenece a la carne, ¿no? Pertenece al hombre viejo, ¿no? A la vieja naturaleza. ¿Y por qué Pablo le diría esto a los Gálatas, ¿no? Pablo le estaba escribiendo a la iglesia en Galacia, no le escribía a los inconversos. Pablo le estaba escribiendo a la iglesia, hermanos. Pablo le estaba escribiendo a los hijos de Dios, a los que se supone que habían nacido de nuevo. ¿Y por qué les decía estas cosas? Porque habían habido este tipo de comportamientos, de conductas, de actitudes de los hijos de Dios, ¿no? Y si Jesús mandó a amar a los enemigos, ¿cuánto más tenemos que amar a nuestros semejantes, a nuestros hermanos? Si Él manda que aquel que no procura tu bien, tú lo ames, ¿cuánto más aquel que es tu hermano? Y si te das cuenta, no hay ninguna excepción para esa regla, ¿no? No es que Jesús dice, bueno, ama a tu enemigo si es que él hace esto o no hace esto, te pide perdón, no. No. Solo dice, ámalo. Y cuando Jesús dice, no, en esto conocerán que son mis discípulos en el amor que tengan los unos por los otros, tampoco hay una excepción a eso. No hay ninguna excepción a esa regla. No dice, bueno, si te cae mal, o si habló mal de ti, o si te dijo esto, o procuró hacerte daño, o te hizo daño. No, tampoco. Amaos los unos a los otros, dice, ¿no? Muchas veces dice eso en la palabra de Dios, ¿no? En el Nuevo Testamento. Entonces no hay ninguna excepción, no hay ninguna excusa para no amar. No hay ninguna excusa para no amar. Y si tú lees la primera carta de Juan, te vas a dar cuenta, ¿no? Que Juan habla acerca del amor, ¿no? Del amor de Dios, del amor hacia Dios, del amor entre hermanos. Y él dice, ¿no? Si tú dices que amas a Dios y no amas a tu hermano, entonces hay algún problema, no estás diciendo la verdad. ¿Cómo puedes amar a Dios a quien no ves y no amar a tu hermano a quien ves, ¿no? O aborrecerlo. Entonces, como te decía, ¿no? Dios jamás nos va a pedir que hagamos algo que no podamos hacer. Y Jesús nos dijo que nos amemos unos a otros. Y aunque amemos a nuestros enemigos, quiere decir que en Él es posible. En Él es posible, ¿no? Y Jesús dio ejemplo de eso, hermanos. Cuando Jesús comenzó su ministerio, hubo varias gente que estuvo con Él, ¿no? Cuando Él mandó en una primera misión a sus discípulos, dice que mandó a 70, ¿no? Tenía 70. Y dentro de esos 70 tenía a 12, que eran sus más cercanos. Y entre ellos estaba Judas. Ahora, la Biblia no registra que en algún momento Jesús le haya dicho a alguien más que Judas era el traidor, a pesar que Jesús lo supo desde siempre. Pero la Biblia no registra que en ningún momento Jesús haya tratado mal a Judas o haya hecho diferencias con él, o lo haya menospreciado, o lo haya aborrecido, o lo haya dejado de lado. Por lo menos la Biblia no registra eso.
Judas estuvo con él hasta que estuvieron en la cena y Judas salió a hacer lo que hizo, pero hasta antes de eso Jesús no se ve o no se lee que Jesús lo trató mal, lo menospreció. Es más, hasta le dio el encargo del dinero, ¿no? Del ministerio. Y Jesús sabía, o sea, no es que lo agarró por sorpresa y lo traicionó sin que él sepa, ¿no? No, él sabía desde el comienzo, sin embargo, Jesús lo amó igual, estuvo con él todo el tiempo. Tenemos, hermanos, que tener esa disposición principalmente, ¿no? Y decidir amar a todos, por difíciles que sean, ¿no? Hay algunos que somos más difíciles, ¿no? Yo me voy a poner en esa lista, ¿no? Algunos somos más difíciles de amar, algunos somos más pesados, somos, no sé, medio complicados y no somos fáciles de que la gente nos ame. Pero si queremos ser como nuestro Padre, si queremos ser como nuestro Maestro, como Jesús, tenemos que amarnos, ¿no? La iglesia es eso, ¿no? Es un grupo de gente distinta, diferente. Yo no soy como tú y tú no eres como yo, y yo no pretendo que tú seas como yo, no pretendas que yo sea como tú. Dios nos ha hecho así, cada uno con diferentes caracteres, ¿no? Con diferentes aptitudes, con diferentes dones, pero todos juntos en armonía formamos un cuerpo, ¿no? Un cuerpo espiritual, formamos el cuerpo de Cristo. Y lo principal, hermanos, es que nos amemos unos a otros, porque en eso eso es lo que va a impactar a la gente de afuera, ¿no? ¿En qué van a conocer que somos discípulos de Jesús? En que nos amemos, en que mostremos, ¿no? Ese amor de Dios en nosotros. Así que el Señor nos recuerda esto, ¿no? Porque son cosas que sabemos todos, ¿no? Pero el Señor nos recuerda porque para Él es importante, hermanos. Porque todo se trata de amor. Dios creó al hombre y le dio parte de Él y lo hizo diferente a toda la creación, a todo lo demás, y lo amó. Jesús dejó su trono de Dios, se humilló a sí mismo, haciéndose como uno de nosotros, murió en una cruz, fue torturado, fue crucificado como un criminal por amor. Por amor. Entonces, en la Biblia todo se trata de amor. Los apóstoles fueron mártires. Muchos de ellos murieron como mártires, fueron torturados, crucificados, decapitados, aserrados. Y todo eso lo hicieron por amor. Y nosotros a veces ni siquiera podemos ir a la iglesia, a la reunión del domingo por amor. Diferencia, ¿no? Pero Dios nos quiere recordar esto, hermanos. Nos quiere recordar que Él es amor y que ese amor de Él ha sido derramado en nuestros corazones. Y que esa es la característica principal, o debiera ser la característica principal del Hijo de Dios. Amar a los demás. Es que tú no sabes lo que me hizo, no importa, ámalo. Pero es que habló de mí, no importa, ámalo. Pero es que siempre está diciendo cosas, no importa, ámalo. ¿Por qué? Porque yo tampoco soy una perita en dulce y le fallo al Señor. Y si el Señor actuara, reaccionara como yo, también me tendría bronca, pues, ¿no? Con todas las que le he hecho.
Así que Dios quiere recordarnos, hermanos. Dios quiere recordarnos que Él es amor y que ese amor ha sido derramado en nuestros corazones y que Él quiere que nosotros aprendamos a amarnos entre nosotros y amar a los demás, que podamos mostrar el amor de Cristo, ese amor ágape, ese amor desinteresado, ese amor incondicional. Por eso que los matrimonios fracasan, por eso que las relaciones fracasan, porque el amor está condicionado a lo que yo pueda recibir de la otra persona. Y si la otra persona ya no está dándome lo que yo esperaba, entonces ya se acabó el amor, ¿no? Pero el amor de Dios no es así. Yo amo a mi esposa porque es mi esposa, no por lo que ella hace por mí. Yo la amo por quién es ella. Entonces yo cuando me casé con ella, yo decidí amarla y la amo, haga bien o haga mal. Yo la voy a amar, no por lo que hace, sino por quién es. Y esa actitud, hermanos, es una actitud que debemos tener hacia todos, hacia los demás. Estaba viendo, ¿no? Leyendo mientras estudiaba esto, ¿no? Y me vino a la mente David, ¿no? David antes de ser rey. Acompáñenme a Primera de Samuel, capítulo 24, por favor. Primera de Samuel, capítulo 24. Versículo 3. Dice, y cuando llegó a un redil, este es hablando de David, ¿no? Para resumirles lo que había pasado, Saúl estaba celoso de David y quiso matarlo muchas veces porque la gente, las mujeres empezaron, cuando vinieron de una guerra, empezaron a cantar: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000, ¿no? Y esto trajo muchos celos, mucha envidia a Saúl y Saúl se apartó de la voluntad de Dios y empezó a perseguir a David y quiso matarlo, ¿no? Y lo buscaba, y en esta ocasión había ido con su ejército a buscar a David para matarlo, ¿no? Porque no quería que él sea el rey, porque él sabía que Dios lo había levantado para ser el próximo rey, pero dice que Saúl quería matar a David, ¿no? Y sin razón, ¿no? David no le había hecho nada. Y aquí en 1 Samuel 24, 3, 6 dice: cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, o sea, para hacer sus necesidades, ¿no? No es que se iba a tapar los pies porque tenía frío. Dice, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva, ¿no? Saúl entró a la cueva sin saber que adentro estaba David con sus valientes, con su gente. Y Saúl entró, y Saúl había ido a ese lugar para buscar a David y matarlo, ¿no? Y dice que cuando entró estaban los hombres de David y David adentro, ¿no? Dice, entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Y después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová, ¿no? Saúl entró a esta cueva sin saber que adentro estaba David, y David pudo haberlo matado, porque Saúl había ido justamente ahí para acabar con David, para matarlo. Y lo que los hombres de David le dicen, ¿no? Ya, Dios te ha entregado a tu enemigo, aquí está, mátalo. Saúl se convirtió en enemigo de David, como diría el profeta Héctor Lavoe, de gratis, ¿no? David no le había hecho nada a Saúl,
Pero Saúl, lleno de ira, lleno de envidia, de celos, se volvió loco y quería matar a David. Y David pudo haberlo matado, hermano. David tenía en ese momento la ocasión perfecta. Y no solamente la ocasión, sino la excusa perfecta, ¿no? El hombre le dijo, sus hombres le dijeron, Dios te lo ha entregado, Jehová te ha entregado a tu enemigo en tu mano, mátalo. Si hubiésemos sido nosotros, ya hace rato le hubiésemos cortado la cabeza ahí, ¿no? Y hubiésemos dicho, sí, pues no, Dios me lo ha entregado. Pero David dijo, no, yo no voy a levantar mi mano contra el ungido de Jehová. A pesar que David había sido ungido para ser rey, él no lo quiso tomar a su manera, ¿no? Él no quiso levantar su mano contra el que era rey en ese momento. Y Saúl quería matar a David, pero David aún amaba a Saúl. David no quería hacerle daño, ¿no? Y cuando se dirige a Saúl le dice mi señor, ¿no? Le habla con respeto. ¿No? Le habla con respeto y dice, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, dice, ¿no? Por Saúl. ¿Qué tal corazón, no? Y en segunda de Samuel capítulo 1, David y Jonatán, su hijo, o Jonatán, como quieran, fueron muertos, ¿no? Murieron los dos. Y uno podría pensar, ¿no? Si Saúl quería matar a David y ahora Saúl está muerto, David va a hacer fiesta, pues, ¿no? Va a armar un tono porque por fin, o sea, va a dejar de huir porque su enemigo, quien quería matarlo, está muerto. Sin embargo, cuando David se enteró, dice, ¿no? En 2 de Samuel capítulo 1, versículo 11, dice, David se enteró que había muerto, ¿no? Dice, entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó, dice, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Y miren lo que hizo David, hermanos, cuando murió aquel que era su enemigo. Dice, y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Y en el versículo 23 del mismo capítulo 1, David lloraba y lamentaba la muerte de Saúl y Jonatán, y él decía, ¿no? Saúl y Jonatán, amados y queridos, dice, ¿no? Está hablando de Saúl, ¿no? El que quería matarlo. Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que águilas y más fuertes que leones. Miren ese corazón, hermano. Él no se alegró que la persona que quería matarlo haya muerto, al contrario, estaba triste, hizo duelo, lloró, ayunó, lamentó. Amados, dijo, y queridos. Este hombre amaba a Saúl y a Jonatán a pesar de que Saúl quería hacerle daño. Saúl intentó matar a David muchas veces, hermanos, y se convirtió en el enemigo de David. Sin embargo, David tuvo oportunidad de acabar con su vida, con él, con Saúl, y no lo hizo. ¿Qué tal corazón, no? Por eso que Dios dice de David que era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué diría Dios de nosotros hoy, no? César es un hombre conforme al corazón de quién. ¿Es capaz de amar a alguien que quiere hacerle daño? ¿Es capaz de amar a alguien que no le cae bien? ¿Es capaz de amar a alguien que ha hablado mal de él? ¿Es capaz de amar a alguien que ha tenido intenciones malas con él? No nos gustaría que Dios diga, ¿no? Mi hijo es, este hijo mío, esta hija mía tienen un corazón conforme a mi corazón. Conforme a mi corazón. Pero ¿cómo actuamos? ¿Qué estamos haciendo?
con ese amor que ha sido derramado en nuestros corazones. Estamos amando como Dios ama, estamos amando a los demás como Dios nos ama a nosotros. Podemos hacer con aquellos que se consideran nuestros enemigos. Quizás nosotros no los consideramos enemigos, pero con aquellos que se consideran nuestros enemigos, nuestros detractores, podemos amarlos y procurar su bien. Podemos entristecernos si algo les sale mal. La mayoría del tiempo nos alegramos si algo le sale mal a alguien que nos ha dañado, nos ha tratado mal, ¿no? Pero si hacemos eso, como dijo Jesús, ¿qué hacemos de más? ¿Qué nos hace diferentes? ¿Por qué decimos que nosotros somos cristianos y si actuamos y pensamos igual que los demás? Si buscamos venganza como los demás, si no queremos perdonar como los demás no perdonan, si no estamos dispuestos a elegir amar a los demás, así no nos hagan bien. ¿Y cuál es el problema, hermanos, a veces por el cual no podemos amar, no queremos rendir nuestra voluntad, nuestro orgullo al Señor, al Espíritu Santo? Por eso Pablo decía, tenemos que andar en el Espíritu, ¿no? Tenemos que andar en el Espíritu y en ese mismo capítulo de Gálatas más abajo dice, ¿no? Porque el fruto del Espíritu es, y da una lista, ¿no?, de 9 características, y la primera de ellas es amor. Es el fruto del Espíritu, no es el fruto de la carne. Entonces, si no estamos andando en el Espíritu, ¿cómo el Espíritu va a producir ese fruto en nosotros? ¿A quién estamos alimentando mejor? ¿A la carne o al Espíritu? ¿No? Tenemos que andar en el Espíritu, hermanos. Es necesario tener una comunión con Dios, ¿no? Es necesario conocer la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios y sobre todo obedecerla. Y a veces pensamos que tener comunión con Dios es orar en la mañana y de ahí ya durante todo el día hacemos cualquier cosa, lo que se nos viene en mente, lo que se nos antoja. Y de cierta forma es como pensar que nosotros oramos en la mañana, tenemos un tiempo de oración en la mañana y dejamos a Dios, Espíritu Santo en la casa y ya nosotros estamos libres solos durante el día, ¿no? No. A donde vamos, Dios está ahí. Mirando lo que miramos, escuchando lo que hablamos, viendo nuestros pensamientos, conociendo las intenciones de nuestro corazón hacia los demás. Dios conoce todo. No es que tenemos comunión con Dios solamente en la mañana, ¿no? Una comunión con Dios es una comunión constante, es ser conscientes de que Dios está conmigo todo el tiempo. Cuando le hablo a mi esposa, cuando le hablo a mis hijos, cuando le hablo a mis amigos, cuando le hablo a la gente, cuando le meto el carro al que me cerró, ahí está Dios. Ahí está Dios. Por eso que Dios hoy nos quiere recordar esto, ¿no? Nos quiere recordar que Él nos ama, hermanos. Aún cuando nos equivoquemos, Él nos sigue amando y que Él espera que su iglesia muestre ese amor, primeramente entre ella, ¿no? Entre ella, ¿no? Como el ejemplo que pongo, ¿no? A veces cuando estoy enseñando a algún discipulado, ¿no? Si yo estoy poniendo un clavo y con el martillo me doy en la mano derecha, porque yo soy zurdo, ¿no? Martillo con la mano izquierda. Y me golpeo la mano derecha, todo mi cuerpo reacciona y empiezan a hacer algo para
alivianar y para ayudar en el dolor a este miembro que ha sido herido. Mi mano izquierda inmediatamente va y la agarra y la soba y trata de calmar ese dolor, ¿no? Entonces, si mis miembros hacen eso, responden de esa manera, quiere decir que mi cabeza está bien, ¿no? Está saliendo una orden correcta de ir en ayuda de ese miembro que ha sido herido. Pero si me golpeo el dedo y esta mano no quiere, no me responde, mi cerebro quiere mandar la orden de que vaya a ayudar y no obedece, entonces hay un problema con mi cabeza. Entonces el problema no es de esta mano con esta otra, sino el problema es de esta mano que no obedece la instrucción que le manda mi cabeza. Entonces, cuando hay problemas entre miembros, el problema no es de un miembro con otro miembro, el problema es con la cabeza. Y la cabeza de este cuerpo, ¿quién es? Cristo. Así que Dios quiere, hermanos, que nosotros aprendamos a amarnos como Él nos ama, ¿no? Y para eso necesitamos andar en el Espíritu. Necesitamos, hermanos, despojarnos de todo peso del pecado que nos asedia. Necesitamos vivir en la nueva naturaleza que tenemos, ¿no? Entender y vivir como nuevas criaturas que somos. Las cosas viejas pasaron, ¿ok? Como yo pensaba antes, ya no puedo pensar ahora, ¿no? Y Pablo decía, aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos más así. ¿Ok? Somos nuevas criaturas. Y hemos sido rescatados, nuestras cadenas han sido rotas y Dios ha derramado su amor en nuestros corazones. Pero si no andamos en el Espíritu, hermanos, ese fruto del Espíritu no va a poder producirse, no va a poder. El fruto es algo que se ve, ¿ok? El fruto es algo que se ve. Como siempre digo, ¿no? Cuando yo veo un árbol, si no hay un fruto, no sé de qué es ese árbol. Pero si veo una manzana, sé que es un árbol de manzanas. Entonces el fruto es algo que se evidencia, que los demás pueden ver, ¿no? El fruto es algo que los demás pueden ver. Y no solamente eso, sino que el fruto es para bendecir a otros, porque el árbol mismo no se come su propio fruto, ¿no? Siempre es para bendecir a otros, para saciar la necesidad y el hambre de los demás. Así que, hermanos, el Señor quiere recordarnos esto, ¿no? Que en esto conocerán todos que somos sus discípulos en el amor que tengamos unos por otros. Pero esto no se logra si no tenemos una comunión con Dios continua, ¿no? Si no estamos buscando al Señor, el rostro de Dios, si no estamos llenándonos de Dios, rindiendo nuestra voluntad. No pueden haber dos voluntades, hermano. O hago mi voluntad o hago la voluntad de Dios. Pero no puedo hacer las dos a la vez. Entonces tenemos que aprender a rendirnos al Señor, a reconocer que Dios sabe más que nosotros. Dios es más sabio que nosotros. Amén. Así que, hermanos, Dios quiere que recordemos esto, ¿no? Y como les digo, yo había estado estudiando varias cosas y pensando en qué podía compartir y yo creo en mi corazón que Dios me dio esta palabra para compartirla, porque Él conoce la necesidad, lo importante que es esta área para todos nosotros, como hijos de Dios, ¿no? Como hijos de Dios. Así que, hermanos, siempre que el Señor nos habla es para animarnos a volver a hacer el bien, ¿no? Como dice la palabra, no nos cansemos de hacer el bien porque a su tiempo segaremos, ¿no?
quizás pensemos algunas veces, pero esa persona hace todo mal, no merece que yo la ame, no merece que yo procure su bien. No importa. Yo tampoco merecía la salvación y tú tampoco, sin embargo, Dios te salvó, Dios me salvó. Yo tampoco merecía que Dios me ame, sin embargo, Dios nos amó. Entonces no es por merecimiento, es por gracia. Y si de gracia has recibido, que dijo Jesús, si de gracia recibiste, dad de gracias. Amén. Amén, hermanos. Gracias. Vamos a orar para terminar. Padre, gracias te doy, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Porque siempre que tú nos hablas, Señor, nos instruyes en algo, es con amor, Señor, es con misericordia, Padre, porque tú quieres que andemos sabiamente, Señor, que seamos un reflejo de ti, Señor, que podamos reflejarte a ti, Señor, que podamos mostrar ese amor, Señor, con el que tú nos has amado y nos amas aún, que podamos, Señor, ofrecerlo y mostrarlo a los demás, Señor. Padre, a veces, Señor, actuamos y pensamos con nuestra vieja naturaleza, Señor. Padre, pero hoy queremos levantarnos, Señor, en la naturaleza nueva, divina, Señor, que viene de ti, Señor, que es tu Espíritu Santo en nosotros el que produce, Señor, ese fruto, Señor. Que podamos, Señor, aprender a rendirnos, Señor, a andar en el Espíritu, Señor, y no satisfacer los deseos de la carne, Señor. A dejar, Señor, toda enemistad, todo rencor, toda rencilla, todo resentimiento, Señor, toda falta de perdón. Podamos sacarla, Señor, de nuestros corazones, Señor. Toda raíz de amargura, Señor, sea echada fuera en el nombre de Jesús, Señor, de cada corazón, Padre. Que aprendamos a vivir en armonía, Señor, como un cuerpo, Señor, unidos, Padre, unánimes, Señor, procurando cada uno el bien del otro, Dios. Gracias, Señor, por esta noche, gracias por tu palabra, gracias por mis hermanos que se han conectado. Yo te pido que tú los bendigas, Señor, y por aquellos que no han podido también, Señor. Gracias por todo, Padre. En el nombre de Jesús te oramos también por nuestros pastores, Señor, por Gustavo y Jenny, para que tú los guardes, Señor, en su viaje, para que tú bendigas sus vidas, Señor, para que ellos puedan estar bien, Señor, pasar un lindo tiempo, Señor. Gracias, Señor, por ellos. Cuida a su familia aquí también, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Que Dios les bendiga.